El discurso es la palabra hablada o escrita, es la transmisión de un mensaje y pues bueno, hoy en día estamos haciendo ahorita un discurso. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo información, un mensaje. Y también un ejemplo de la vida cotidiana es que nosotros al momento de comunicarnos lo hacemos a través del discurso. Michelle. Bueno, pues desde mi punto de vista, el discurso es una manera de transmitir información por el medio de comunicación que sea de tu agrado o al que sea de fácil acceso para ti y para la persona que desea transmitir el discurso. Como ya lo mencionaba Fernanda, puede ser oral, escrito o incluso visual, porque podemos observar el discurso por medio de videos también. Okay. Carolina. Bueno, es la capacidad de una persona para desenvolverse de forma adecuada y eficaz dentro de un grupo de personas que hablan la misma lengua. Es decir, de las mismas personas que comparten la misma lengua o patrones de uso de la misma lengua. Daniela. Bueno, desde mi punto de vista, el discurso es aquel mensaje que se genera a través de las palabras. Es transmitir un mensaje con alguna finalidad en específico. Socialmente se puede decir que es cuando una persona habla ante un público para transmitir un mensaje en específico. Ahora, ¿cuáles son los enfoques para el análisis del discurso? Fernanda. Sí, bueno, tenemos tres enfoques. El principal o el primero es el enfoque lingüístico descriptivo. Aquí en lo que se enfoca es en la estructura del texto o del discurso, es decir, en la gramática, en el lenguaje que se emplea en el texto, en las referencias, en que exista un orden. Después, el enfoque funcionalista es aquel que, como su nombre lo dice, es cuál es la función de este discurso, de este texto, de este mensaje, qué es lo que se pretende llevar a cabo con el discurso. Y el enfoque estructural o formalista nos habla acerca del significado de las palabras, es decir, cuál es el significado que se pretende llevar a cabo, si existe un significado oculto en el discurso o en el texto, y también transmitir nuestra postura. Michelle. Bueno, pues como ya menciona Fernanda, existen tres tipos. El lingüístico nos habla de la estructura del mismo, es decir, el uso de palabras que utiliza, el lenguaje, también las citas bibliográficas, si es que está basado en otra información. Y pues aquí es más que nada como el checar o ver las características que tiene este discurso. En el funcionalista, como mencionaba Fernanda, pues es ver qué objetivo tiene el discurso que estamos viendo o escuchando. De igual manera, pues ver qué propósito, a qué quiere llegar el autor. Y pues en el estructural o formalista es ver más allá. Yo lo veo como un análisis personal, es decir, desde mi punto de vista, cómo interpreto el discurso, qué es lo que el autor me quiere decir, que ese mensaje entre líneas lo estoy interpretando de acuerdo a mi forma de pensar o a mi forma de, pues, o a mis creencias. Carolina. Bueno, estos enfoques obviamente tienen una importancia desde el punto de vista físico, cómo te desenvuelves con las personas de la manera verbal y no verbal, y tenemos que analizar mucho los actos de las personas para poder no malinterpretar, sino más bien dar un pensamiento crítico y analítico y no tomarlo tan rígido, sino desenvolvernos completamente con las personas y ser recíprocos para poder aprender de lo que nos están comunicando. Okay. Daniela. Muy bien, bueno, desde mi punto de vista, los enfoques de la comunicación es el enfoque lingüístico descriptivo, que pues nos habla de la estructura, de con qué finalidad se pretende entablar el dicho discurso. El segundo es el funcionalista, que pues aquí nos habla más que nada del propósito, los objetivos de que trata cierto discurso. Y el enfoque estructural o formalista es el uso que se hace de toda esta información que se abordó desde los dos primeros enfoques, de qué manera lo interpretamos
los dos son esenciales en nuestra profesión. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros dar un discurso vamos a estar hablando con personas, con nuestros pacientes, y es importante que nosotros demos a entender o transmitir el mensaje de la manera correcta. Igual de forma escrita, ¿por qué? Porque nuestro trabajo se basa en informar y lo hacemos a través de las redes sociales, compartimos información al mundo, y es importante que también exista pues un buen manejo de estos dos discursos, tanto escrito como oral. Michelle. A mí en lo personal pues me parece muy importante. De igual manera yo lo que haré pues es abordar como los enfoques. En el lingüístico pues debemos de asegurarnos que nuestro discurso sea claro hacia el paciente para que esto nos permita hacer bien nuestro trabajo, es decir, que el paciente siga su régimen alimenticio porque el vocabulario en el que le estamos hablando es entendible para él. De igual manera, al momento de, no sé, escribir en nuestra receta porciones, bueno, explicarle qué es una porción, mostrarle tal vez el equivalente para que sea de fácil entendimiento para él. El funcionalista. Creo que es importante tener claros nuestros objetivos con cada paciente, hacérselo saber, hacerles saber a lo que queremos llegar con ellos para que ellos estén motivados a seguir ese plan. Y bueno, en el estructural o formalista, pues enseñarles que desde otro tipo de información que nosotros les damos, como por ejemplo un recetario de postres, pues ahí está nuestro mensaje sublime o entre líneas de que deben de comer saludable y no únicamente lo que ellos conocen como saludable. Okay. Carolina. Bueno, en el enfoque escrito debemos de recordar que debemos de distinguirnos nosotros, por como dice mi compañera Fernanda, nosotros estamos transmitiendo información al mundo en redes sociales, en todo lo que nosotros nos estemos dando a conocer. Desde toda esa comunicación tiene que ser clara, tiene que ser entendible para las personas desde un enfoque descriptivo, ya que si no, pues las personas también, muchas personas no saben de los tecnicismos que se utilizan en el área de nutrición, en el área de la salud, por lo cual debemos ser más claros, concisos y claro, como dice Michelle, explicar cada punto y si no entiende, regresarnos y ponernos en el contexto, como lo dice el enfoque funcionalista, o sea, ponernos en el contexto de la persona para poder pues dar su seguimiento adecuado y no solo desde un enfoque diferente y como los doctores lo han manejado, que pues es muy rígido a veces los doctores como le dan los planes a las personas. Okay. Y Daniel. Desde mi punto de vista, es de suma importancia el discurso en la consulta nutricional o en una plática comunitaria, ya que lo considero como una herramienta para educar a los pacientes, para informar. Para esto es importante dominar los tres enfoques para que se pueda dar el mensaje de la manera más clara posible, para que la persona o las personas de quienes va dirigida hacia el discurso puedan entenderla de la mejor manera, como lo comentaban mis compañeras, utilizando tecnicismos para que el vocabulario sea de mejor entendimiento. Ok. Ahora pasamos a la segunda parte. ¿Podrías darme una definición de competencias comunicativas, Fernanda? Claro, bueno, desde mi punto de vista, las competencias comunicativas son un conjunto de actitudes que capacitan a la persona para poder comunicarse. Es decir, a través de estas habilidades podemos participar con eficacia y destreza y podemos desarrollar las habilidades para nosotros comunicarnos con nuestro paciente o con una comunidad, por ejemplo. Michelle. Bueno, pues para mí son características que la persona adquiere en el crecimiento de su vida académica y personal que le permiten comunicarse de manera efectiva con las demás personas y su entorno. Okay. Carolina. Bueno, para mí es la capacidad recíproca que tenemos de nosotros comunicar a las personas y ellos que nos comuniquen a nosotros lo que piensan, todo el enfoque y el entorno que tienen ellos, pues obviamente esa capacidad, esas actitudes, esos valores que vamos adquiriendo durante toda nuestra vida, pues las plasmamos y las sacamos hacia las demás personas para que podamos entender y ellos nos entiendan a nosotros. Okay. Y Daniel. Lo veo como una capacidad de interactuar a través del lenguaje, es decir, como lo decía mi compañera Michelle, adoptar estas estrategias a lo largo de tu vida para de esta manera, como el discurso, tener una mejor comprensión del mensaje
información a nuestros pacientes sin que exista pues coherencia en lo que estamos diciendo con lo que tratamos de transmitirle. Después existe la competencia comunicativa pragmática. Esta es la que se pone en práctica. Por ejemplo, un ejemplo claro es cuando nosotros estamos con un paciente y estamos transmitiendo información, lo estamos enseñando, educando, y él pone en práctica estos conocimientos, no solo los sigue por seguir, sino en realidad los pone en práctica y aprende de ellos. Después tenemos la competencia comunicativa psicolingüística. Aquí es en donde se pone un límite entre lo que es el paciente y el profesionalista. Michelle. Bueno, como mencionaba Fernanda, existen 4. La lingüística es la forma en la que vas a expresarte, la forma en la que está escrita tu discurso, en la forma en la que estás expresándote, la coherencia que muestras y pues si tu fonología es entendible también. Después está la pragmática, como mencionaba ella, pues es la práctica de esta información que tú le estás dando al paciente, pero debes de buscar que en el paciente esté como el interés de acuerdo a su contexto. También en la psicolingüística, bueno, en esta los comportamientos verbales del paciente o tuyos van a ser de acuerdo a las capacidades psicológicas del mismo o de tuyas. Por ejemplo, aquí debemos de tener bien claro que nosotros tenemos una línea con nuestros pacientes que no podemos cruzar. También existe el sociolingüístico, este es el último, y bueno, aquí es estar en sintonía con el contexto de nuestro paciente con el fin de brindar pues ahora sí que una atención personalizada y de acuerdo al contexto en el que él vive, lo que lo rodea, sus creencias, entre otras cosas. Carolina. Bueno, sí, en la lingüística las características del texto, o sea, tienen que tener coherencia, cohesión, adecuación, para que pues obviamente sea entendible. En la pragmática, bueno, ya es más en el contexto del paciente. Debemos de respetar siempre sus creencias, las costumbres, todo lo que con él conlleva, toda su manera de vida, sin pasar esa línea. Y bueno, en la psicolingüística, bueno, esto también nos habla de cómo comprender todo el contexto aparte. Y Daniela. Bueno, la clasificación, la primera consiste en la lingüística, que es la forma en cómo nos vamos a expresar con el paciente, dependiendo, tomando en cuenta, mejor dicho, su grado de escolaridad para que éste nos pueda comprender, es decir, el lenguaje que vamos a utilizar que sea el adecuado. La pragmática, concuerdo con mis compañeras que mencionan que es llevarlo a la práctica desde un inicio, poniendo en cuenta la intención comunicativa que se tiene, que pues es educar al paciente o enseñarle, mejor dicho. El psicolingüístico, que aquí nos damos cuenta por las expresiones que el paciente nos puede dar, sus expresiones faciales, de si nos están comprendiendo o no, y de esta manera intervenir para que sea eficaz esta comunicación. Y por último, la sociolingüística, que pues entabla a todo aquel entorno que rodea al paciente, comprendiendo su economía, su cultura, religión, etc. Ok. Y ya por último, ¿por qué es importante tener un manejo y desarrollo adecuado de las competencias comunicativas en su desempeño como nutriólogos? Fernanda. Sí. Bueno, en mi punto de vista creo que es importante que manejemos estas 4 competencias comunicativas. ¿Por qué? Porque nos van a permitir llevar o brindar un mejor tratamiento a nuestro paciente, nos van a ayudar a comprenderlo mejor, a trabajar en conjunto, no solo yo como profesional, sino trabajar de la mano con él y brindarle un mejor tratamiento, satisfacer sus necesidades y pues tener un trabajo óptimo. Ok, Michelle. Bueno, pues yo creo que es importante para cualquier profesionista llevarlas a la práctica, ya que esto te permitirá ser más empático, especialmente en un nutriólogo, pues te permite ser más empático con tu paciente, conocer su contexto, adecuarte a ello y a sus emociones, con el fin de brindarle una nutrición más personalizada. Esto pues nos ayudará a que nuestro paciente vea el régimen alimenticio no como una obligación o algo estricto, sino que lo vea como un hábito y se vaya como acostumbrando a ello para así estarlo educando. Ok, Carolina. Bueno, es importante porque como todas estas competencias van de la mano,
podemos aplicar una si no tenemos otra. Y bueno, en el campo de la nutrición es muy importante porque aún sigue estando muy estigmatizado que los nutriólogos, es una frase muy conocida que solo damos dietas, lo cual no siempre es así, y por eso la gente realmente no se acerca mucho a los nutriólogos porque piensan y tienen esa idea desde antes, y la verdad es que no, o sea, ya se ha vuelto ese acercamiento paciente-nutriólogo ya se ha vuelto un poquito más grande, y la gente ya está comprendiendo un poquito más que realmente no es así, y que sí estamos aplicando todo desde el concepto de la bioética, esas competencias, todo lo que conlleva pues realmente ser un profesional de la salud. Y finalizamos con Ariel. Concluyo que dominar las competencias lingüísticas es de suma importancia para tener una consulta eficaz y productiva para el paciente. Es decir, que el paciente se vaya a su casa contento a través de que haya comprendido todo lo hablado en la consulta nutricional, de que no se vea con dudas, y que gracias a toda esta buena formulación de la aplicación de las competencias lingüísticas, pues el paciente pueda regresar a consulta una vez más para que pues siga su tratamiento nutricional y pues mejore su salud. Perfecto. Ahora, en 30 segundos cada una dará un resumen de sus ideas como conclusión. Fernanda. Bueno, en mi opinión, creo que ya recabando toda esta información, sí es importante que nosotros como nutriólogos podamos abarcar tanto las competencias comunicativas como el discurso, porque son herramientas que nos van a servir a lo largo de nuestra carrera para transmitir la información, para estar en cercanía con nuestros pacientes y para brindar un mejor lo que es nuestro trabajo, que es brindar información y realizar dietas y mejorar la salud de las personas o de la comunidad. Michelle. Bueno, pues nosotros como nutriólogos cumplimos el papel de ser educadores de las personas, y pues creo que el aplicar estas competencias comunicativas, saber la estructura de un discurso, pues nos van a permitir a nosotros hacer nuestras tareas con mayor eficacia, tener mayor impacto en la población y ver un cambio realmente pues impactante, porque creo que la comunicación es el ahora. Literalmente podemos verlo en redes sociales, o sea, los nutriólogos ahorita son el auge de las redes sociales, y creo que el saber expresar y transmitir un mensaje y saber a la población a la que quieres llegar, su contexto y el lenguaje que estás utilizando, adecuarlo a ellos, pues te va a permitir con eficacia transmitir ese mensaje y lograr un cambio. Carolina. Yo creo que ahorita es muy importante, como lo comenta mi compañera Michelle, porque es un tema urgente de salud pública. Ahorita estamos teniendo demasiados problemas de obesidad, diabetes, entre otras enfermedades que realmente no son transmisibles, son crónicas. Entonces ya es un punto donde debemos aplicarlas, nos guste o no, debamos tener ese marco de respeto también con los pacientes, ya que pues sí hay mucha desinformación, así como hay mucho auge en las redes sociales de los nutriólogos, también hay mucha desinformación, en el cual nosotros ahí está nuestro trabajo de impactar, orientar y respetar al paciente. Considero que además de la función de un nutriólogo de hacer dietas, menús y todo esto, la segunda función es brindar un buen discurso, porque de nada nos sirve conocer, entender los temas si no sabemos transmitirlos a la población. Es importante siempre generar pláticas en comunidades rurales, en la ciudad también, dependiendo del tipo de población que lo requiera, y hacer un buen discurso para que esta información no solo se quede con nosotros, sino nosotros a través del discurso podamos transmitirla de la mejor manera y sea como nuestra segunda herramienta de ayuda como nutriólogos. Y ya como conclusión en general, puedo rescatar de cada uno de sus puntos de vista que los enfoques del discurso nos permiten identificar el propósito que quiere dar el autor. Importa mucho cómo nos desenvolvemos con las personas, de qué manera lo interpretamos y con qué nos quedamos al final de todo. También se busca transmitir de la mejor manera nuestra opinión, asegurarnos de que el discurso sea claro, entendible y de que la información sea certera, ya que la vamos a estar difundiendo en redes sociales como futuras nutriólogas. Aparte, las competencias comunicativas estamos en contacto directo con
nuevamente reitero y agradezco su participación en este panel. Muchísimas gracias por su participación y por estar aquí. Gracias.